Buenas, hoy vamos a hacer el ejercicio número 10 de las prácticas del PDF que trata sobre cuentas y documentos por cobrar. Bueno, este ejercicio dice así: desde La Sonrisa S.A. efectuó las siguientes transacciones durante los meses de enero a abril del 2011 y se consideran las siguientes políticas. Usa mes comercial, todas las mercancías se encuentran exentas del impuesto de ventas y la empresa realiza cierres cuatrimestrales. Estas políticas se deben tener muy importantes a la hora de ir registrando los asientos. Por eso yo considero que se pueden colocar aquí como en una sección de notas para tenerlas presentes. Entonces dice que la primera usa mes comercial, todas las mercancías están exentas del impuesto de ventas, la empresa realiza cierres cuatrimestrales, entonces en el primer punto nos dicen que el 2 de enero se realizó ventas a créditos de precio de lista con condiciones 415N45. En esta venta se otorgó un descuento comercial del 5% y se utiliza el método neto. Entonces, nos dicen que son ventas a créditos por 400,000 y se deben tomar en cuenta estas condiciones. Y el descuento comercial del 5%. Estos dos se deben registrar de una vez porque se utiliza el método neto. Entonces, dice que el primer día, el 2 de enero del 2011, se vende mercadería a crédito. Entonces sería una cuenta por cobrar. Contraventas. Aquí nos dice que el monto es de 400,000, pero tenemos que aplicarle los dos descuentos, el de las condiciones y el descuento que nos dan. Entonces, para aplicarlo una vez, podemos hacerlo al inverso, digamos al 0,95 para registrar el 5%, por el 0,96 para registrar la condición del 4. Esto nos daría un total de 364,800. Luego nos dice que el 12 de enero se recibe un pago en efectivo por la suma de 123,000 del cliente al que se le vendió el 2 de enero. Entonces, tenemos que reducir esta cuenta por cobrar porque nos vienen a pagar 123,000. Entonces, esto sería el 12 de enero del 2011. Nos pagan 123,000 y nos reducimos nuestra cuenta por cobrar. Después del 15 de enero nos dicen que se recibe un pagaré por 160,000 en cancelación de unas cuentas por cobrar por el método neto y que tenían derecho a un descuento del 5% sobre el valor de la venta bruta, que era 160,000.
Este pagaré devengará intereses del 18% anual, pagaderos vencimiento durante 60 días. Entonces decimos que el pagaré corresponde a 60,000 y que que tenían derecho a un descuento del 5%. Entonces esto pasa a ser un descuento no aprovechado sobre ventas. Luego nos dice que devengará un interés del 18% anual, pagaderos durante 60 días. Entonces, el 15 de enero nos dice que ahora tenemos un documento por cobrar, que es el pagaré, de 160,000. Luego que tenemos que registrar el descuento no aprovechado sobre ventas, que equivale al 5% del pagaré. Entonces, tenemos que disminuir nuestra cuenta por cobrar, porque ahora pasó a ser un documento por cobrar. Que esto sería la diferencia para calcular la cuenta por cobrar. En la siguiente fecha, el 6 de febrero, nos dice que se recibió una notificación del abogado de la empresa, indicando que una cuenta de un cliente por valor de 35,000, al cual se ha tratado de cobrar muchas maneras, era imposible cobrarla, por lo que fue dada de baja en libros. Y la empresa utiliza el método de la estimación para incobrables. Entonces, dice que es un valor, la estimación por incobrables viene a ser de 35,000 y se utiliza el método de estimación para incobrables. Muy importante. Entonces sería el 6 de febrero. Nos dice que pasamos a tener una cuenta de estimación por incobrables y disminuimos parte de nuestras cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar que corresponden a los 35,000. Luego, en el 14 de febrero, nos dicen que se realizan ventas al crédito por 500,000, firmando un pagaré de 40 días plazo, el cual devenga un interés del 12% y que que es pagadero al vencimiento. Entonces, ventas a crédito por 500,000, un pagaré de 40 días plazo, que devenga un interés del 12% anual. Entonces, debido a que no nos dicen condiciones o descuentos, tenemos que registrar esta venta al crédito por el monto que nos indican. Entonces, el 14 de febrero tenemos una cuenta por cobrar contra ventas, que corresponde a los 500,000 que nos indican ahí. Ahora, el 15 de febrero nos dicen que, dado los problemas de efectivo que se está teniendo la empresa, descuenta el documento por cobrar recibido el 15 de enero en la financiera La Poderosa y lo descuenta a su valor al vencimiento y con una tasa de interés del 25% anual. Entonces, vamos a marcar los puntos importantes y que tenemos una nueva tasa de interés, 25% anual, y que se descuenta su valor al vencimiento. Entonces, para esto, el 15 de febrero de 2011, considero que es necesario utilizar una tablita como esta. Entonces, necesitamos el valor facial o nominal, el valor facial aquí en este caso, los intereses a la madurez,
Estos intereses se refieren a los intereses que debía tener al final del periodo, al final del plazo del documento. Entonces aquí nos daría el valor al vencimiento. En base a esto calcularíamos el descuento. Después calcularíamos la entrada de dinero, los ingresos acumulados de intereses y con eso sacaríamos el valor en libros que tiene el pagaré. Y con esto nos surgiría una pérdida en descuento. Entonces, vale aquí en formato. Entonces, nuestro valor facial corresponde a los 160.000 que registramos la vez pasada. Y para calcular los intereses tenemos, dice que fue en el 15 de enero, correcto. Tenemos un 18% de interés a un plazo de 60 días. Entonces, este es el plazo total, ¿verdad? Para calcular los intereses finales. Entonces sería los 60 días completos con una tasa del 18% anual. Entonces, para calcular estos intereses, multiplicamos el valor facial por la tasa por el plazo convertido a 360, porque se utiliza el método comercial. Nos da un interés a la madurez de 4.800. Esto vendría a ser el valor al vencimiento, la suma de estos dos montos. Después, para calcular el descuento, nos indican que tenemos una tasa del 25% anual y que se calcula el valor al vencimiento. Entonces, una tasa del 25%, 25% anual. Y para calcular el descuento tenemos que utilizar el plazo que nos falta. A ese día, que es del 15 de febrero, nos quedan un mes completo para poder terminar con el plazo del documento. Entonces sería plazo restante. Equivaldría, equivale a 30 días que nos quedan. Entonces eso lo calculamos sobre el valor al vencimiento por la tasa, por los días igual convertido a los 360 al año comercial y nos daría un descuento de 3.433. Eso se lo restamos al valor del vencimiento para saber cuánto es lo que nos entraría dinero en ese momento, y corresponde a 161.366. Entonces, para calcular el ingreso acumulado, lo tenemos que calcular sobre el plazo que transcurrió, porque son los intereses que ya yo me he ganado. Plazo transcurrido. Entonces, del 15 de enero al 15 de febrero han pasado 30 días. Entonces, tenemos que utilizar el valor facial, los intereses se calculan sobre el valor facial, por el 18%, por los 30 días que ya pasaron, convertidos a 360. Y nos da unos intereses acumulados de 2.400. Entonces, para calcular el valor de libros de ese día, sumamos el valor facial más los intereses que ya debimos haber registrado, que equivale a 162.400. Ahora, para determinar la pérdida en descuento, restamos el valor en libros menos la entrada de efectivo, que nos daría un total de 1.033. Ahora, en base a esta tablita podemos calcular o registrar el asiento del 15 de febrero, donde nos dice que tenemos una entrada de efectivo o bancos, la cuenta que estamos utilizando más bien, bancos, que corresponde a 161.000.
Después tenemos que cargar esta pérdida en descuento a una cuenta que se llama gasto financiero por 1033. Ahora tenemos que dar de baja, no, más bien, abrir una cuenta de documento por cobrar descontado. Documento por cobrar descontado. Que esto equivale al valor facial del documento. Y tenemos que registrar los ingresos por intereses a ese día, que vienen a ser los 2400. Verificamos que ambas columnas cierren, ¿verdad? 162,400 y 162,400. Después nos dicen que el 20 de marzo, la financiera La Poderosa informa que el cliente no ha cancelado el documento por cobrar que se venció el pasado 15 de marzo, por lo que exige el pago respectivo, que se refiere al valor al vencimiento, más los 8.000 por las gestiones de cobro realizadas. Entonces, el 20 de marzo, 20 del 3 del 2011, dice que tenemos que dar de baja a ese documento por cobrar descontado y a la cuenta por cobrar, el documento por cobrar, perdón. Entonces damos de baja también al documento por cobrar, que equivale a los 160.000. Y ahí mismo en esa fecha tenemos que abrir un documento, porque ahora pasa a ser un documento por cobrar con atraso. En ese momento nosotros pagamos ese monto porque el cliente no nos canceló, que equivale. Este fue en la misma fecha. Esto equivale a, nos decía que era al valor al vencimiento. Se refiere al valor al vencimiento más los 8.000. Entonces tenemos que registrar aquí los 164,800 más los 8.000. Luego, seguidamente, nos dice que el 30 de marzo, el cliente del 15 de enero nos canceló el pagaré adeudado y se cobran intereses moratorios del 30% sobre el valor nominal. Entonces, el 30 de marzo nos dice que tenemos que cobrar ese documento por cobrar con atraso. Entonces, dicen que nos entraría bancos, documento, documento por cobrar con atraso, o atrasado, no con atraso, sí, atraso. Y tenemos que cobrar unos intereses moratorios. Eso se cargaría al ingreso por intereses. Entonces, el documento por cobrar con atraso corresponde a los 172,800 y los intereses moratorios dice que son el 30% del valor nominal por los días que han transcurrido, que corresponde a 15. Hay 15 días de atraso convertidos a 360 y nos darían unos ingresos de intereses por 2.000. Estas dos cuentas las cargamos a la cuenta de bancos. Y eso es lo que nos pagaría el cliente en ese día. Después del 25 de abril,
Nos dice que el cliente cuya cuenta fue dada de baja en libros el 6 de febrero vino a la empresa y pagó 10.000 y dijo que era lo único que podía pagar en dicha fecha. Nos pagó 10.000 y dice que el 6 de febrero es una cuenta de estimación por incobrables. Entonces, el 25 de abril, el cliente nos viene a reducir esa cuenta de estimación por incobrables. Entonces, él nos paga 10.000 y tenemos que disminuir la estimación por incobrables. Estimación por incobrables, eso sería por ese asiento. Y nos dice que el 30 de abril es la fecha del cierre cuatrimestral. La empresa debe hacer el ajuste por incobrables, por lo que se realiza un análisis de antigüedad de saldos. Entonces, utiliza este método al 30 del 4 del 2011. Esto considero que es mejor apuntarlo en el Excel para calcularlo de una mejor manera. El 30 del 4 del 2011, donde nos dice que no vencías de 0 a 30, de 31 a 60, de 61 a 90, a más de 90. Nos dice que vamos a tirar un poco. Para las no vencidas, que vale un monto de 500.000, 250.000, 70.000, 75.000 y el otro era 30.000. Dice que los incobrables eran equivale a un 0,05%, un 5%, 10%, 20 y 50%. Entonces, esto lo calculamos en base a ese método de antigüedad de saldos. Y esto dice que nos daría un total de 49.750. Entonces, para terminar el cálculo de esto, tenemos que terminar de leer el ejercicio. Y nos dice que el saldo inicial al 1 de enero de la estimación para incobrables era de 18.000. Y se debe considerar además cualquier asiento realizado en los 4 meses que afecta a la estimación. Entonces, para esto, lo recomendable o lo ideal es realizar la cuenta T. Entonces, dice que teníamos un monto de 18.000 y que nosotros registramos aquí 35.000, después le disminuimos en 10.000. Y esto nos daría un total de 7.000. Entonces, estos 7.000 tenemos que sumárselos a la antigüedad de saldos, que nos daría un total de 56.750. Esto lo tenemos que cargar al gasto por incobrables. Y tenemos que dar de baja la cuenta de estimación. Entonces son los 56.000. Y esto sería todo por este ejercicio. Bueno, aquí en esta parte me brinco un paso porque habría que abrir la cuenta por cobrar, no cargarlo de una vez a bancos. Entonces sería cuenta por cobrar contra estimación. Aquí tendríamos que dar de baja
a la cuenta por cobrar. Entonces sería la cuenta de bancos, porque nos ingresan los 10.000, contra la cuenta por cobrar, que vendrían a ser los mismos 10.000. Y ahora sí, este sería el final del ejercicio.